el tercer día. Vale. Buen día. Buen día. Tucuy, camino a la transformación. Tucuy, camino a la transformación. Yo tengo el don de preparar alimento espiritual con los ingredientes del ser, y yo también tengo el don de cantar mensajes de aliento y de vida para la humanidad, de un nuevo corazón que suena Tucuy. Camino a la transformación. Tucuy, 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 camino a la transformación. También tengo el don de organizar mis ideas en base a un pensamiento perfecto de luz, y con la medicina puedo sanar. Desde la sabiduría que al mundo va a hacer arder, en la samaritana ya tú vas a ver cómo suena Tucuy. Camino a la transformación. Suena la voz de trompeta. Tucuy, 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 camino a la transformación. La transformación viene de mí para ti. Tucuy, camino a la transformación. Suena un corazón puro, una mente llena de color. Tucuy, tu cuerpo limpio, camino a la transformación. Y 8 horas. Mi nombre es Jaime y me dispongo a compartir. Hoy me van a escuchar a mí únicamente. Bueno, porque Verónica está un poquito recaída de salud, está haciendo frío, los climas empiezan a cambiar y eso empieza a afectarnos también a nosotros. Pero también hay algo maravilloso. Como acá entregamos un mensaje de esperanza y de transformación para el corazón, para nuestra mente, el sol también está haciendo sus efectos. Nos van sincronizando en la piel, en el corazón, en esos rayos de pensamiento de una inteligencia maravillosa de luz. Entonces, hay un texto que dice el manifiesto de Miguel, que él, desde ese poderío, a través del sol, nos ayuda a hacer la mutación. Mutación que también quedó escrita en los danzantes del sol. En todo texto e información indígena de estas tierras, de la Reina del Sur. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar allí, por acompañarnos en este gran impulso que hemos iniciado un grupo de personas de diferentes naciones, de diferentes países y procederes y diferentes esencias que hemos aprendido, que tenemos en nuestro corazón y que también hemos aprendido en el mundo, para poder entregarles a ustedes esta voz de esperanza, este mensaje en estos tiempos donde lo que importa es la unidad, donde lo que importa es que esa verdad de la cual hablamos en estos espacios, que sea reconocida en el corazón como un mensaje, como ya lo dijimos, de mucha alegría, de un nuevo tiempo, de una nueva vida, la cual ya se avecina para todos los que quieren y se disponen, humildes y dispuestos a preparar su corazón, su mente. Así que hoy tenemos un programa muy maravilloso. Pero antes de ello quiero mandarles un saludo a todos los que están en Chile, que nos han escrito, a todos los que están en Uruguay también, a mucha gente de Colombia que nos escucha, nos sigue y nos saluda también. Un abrazo y obviamente un gran y fraterno abrazo para toda
la samaritana del mundo, que es estas tierras de Benjamín Solari Parravicini. Así que ya vamos a iniciar entonces. Hoy tenemos un tema muy importante y está relacionado con el sol. Tendríamos entonces que indefectiblemente tocar para poder comprender citas que nos dejó Benjamín Solari Parravicini y citas que nos dejó Jesús. Hoy vamos a hablar de esas espirales de creación, porque nosotros estamos hechos con partes y partículas del universo y de las estrellas. Entonces, el mundo los llama como chakras, pero no son chakras en verdad. En realidad son fuentes de luz, de vida, de identidad, de creación. Y para ello, como ya les decía, vamos a sustentarnos en diferentes partes, pero voy a iniciar con algunos extractos del Apocalipsis para comprender el libro de Revelación, siendo el último del Nuevo Testamento. Allí nos dejó Jesús en Juan, el apóstol, la información y nuestra interpretación de lo que significan esas 7 iglesias, esos 7 chakras, esos 7 candeleros, esos 7 códigos de memoria, esos 7 templos del ser, 7 núcleos de energía, como ya les dijimos. Así entonces esto puede ser muy familiar para todos ustedes, porque el mundo también lo ha entregado de diferentes maneras. Lo entrega en diferentes aspectos, mecánicas y rituales. Se vale de ciertos sustentos. ¿Por qué es energía? Porque en verdad es eso. Recordemos lo que nos decía Jesús. Vosotros estáis hechos con partes y partículas del universo y de las estrellas. Y también nos mencionaba, vosotros sois templo de Dios, y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Lo hemos dicho muchas veces en estos espacios de compartir con ustedes, y también en los que hemos iniciado profundizando de este saber que no es nuestro, es un saber traído de las estrellas. Entonces fíjense lo que dice Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por todo medio de su ángel Gabriel a su siervo Juan. Entonces ahí comprendemos entonces de que Juan fue contactado. Juan recibió ese mensaje de Gabriel, que se lo envió Jesús, el anciano de los días. Y nos dice que Juan, a los 7 templos del ser que están en el mundo final, gracia y paz a vosotros del que es y que era y el que ha de venir. Pues ¿quién es el que ha de venir? Y de parte de los 7 espíritus que están delante del trono, dice. Allí ya nos está dando entonces una clave. Siempre Jesús nos habló en claves, en una inteligencia que solamente puede ser decodificada en nuestro corazón, con una inteligencia. Entonces nos dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Y decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. O sea que tuvo una visión. Y envíalo a los 7 templos que del hombre existe. Y allí ya entonces tenemos que concatenar esto que les decía como introducción. Estos 7 vórtices de energía tendríamos que irnos al libro secreto de Juan, que nos habla que en el principio era el Verbo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, esa vida es la luz y ese Verbo es la luz, es la creación. Entonces el Verbo es quien nos guía, es nuestra heredad, es de donde venimos. Entonces el Padre Eterno se facultó a sí mismo en 7 espíritus, que los 7 son su propia identidad de Padre, de Señor de los espíritus, de innominado. Fíjense en Juan 2, 15 al 21 lo que nos dice.
y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y un cuerpo de negocio del mundo de Satanás que hay que quitar, como dijo Jesús. Allí hay un símil, ustedes todos recuerdan esa parábola o inclusive esos videos de películas de él en los cuales entra en el templo y saca con un azote a todo mercader y cosa inmunda que estaba en ese templo. Eso es un símbolo, porque hay que hacer un paréntesis allí. Jesús no vino a fundar ningún tipo de religión, ni tampoco ningún tipo de templo. El único templo que vino a sembrar y a fundar es el que habita en tu corazón y en el mío. Entonces, dice, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, y que ahora al llegar el nuevo día de creación podamos destruir todas las bases de lo viejo. Claro, si ustedes nos han seguido, ya pueden ir comprendiendo de que, como decían los mayas y como también dejó cifrado Jesús, hay un tiempo que se cierra, un tiempo-espacio. Nosotros tenemos un plan de ascenso. Entonces, ese plan de ascenso tiene ciertos periodos, vamos a llamarlo así, para que nosotros como niños, como si fuese un colegio, imaginémonos que estamos en primer grado y vamos a pasar a un segundo. Ya hay un tiempo que se determina para estar repitiendo primero. Ya vinieron y nos dijeron, muchachos, tenemos que pasar al tercero. Ya no podemos quedarnos más en el segundo. Hay que avanzar. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Somos espíritus individuales. Entonces, recuerden también que él decía, Jesús, que en 3 días lo levantaré, porque los fariseos le dijeron que ellos tardaron 42 años en hacer ese templo, pero él dijo que en 3 días lo levantaré y no lo comprendieron porque se tomó de manera lineal, se tomó de manera literal, y no es así. Por eso es que no hemos comprendido el mensaje de Jesús. En diferentes maneras y formas Él lo fue dejando cifrado a través de la historia para que podamos decodificarlo, de que nuestro entendimiento esté maduro, nuestra manera de comprender y de interpretar esté madura. Es como, vuelvo a hacer el símil, un niño de primero de primaria tal vez le cueste mucho comprender lo de quinto de secundaria o sexto. Sería lo mismo. Entonces, Él esperó a que lleguemos en esa madurez. Y hoy, con este conocimiento de esta verdad, con su verdadera interpretación, podemos nosotros responder. ¿Responder cómo? Resucitando. Porque ahí se nos abre entonces el entendimiento. Se activa la inteligencia por dentro porque empezamos a comprender este saber. Y eso es algo que se genera como una implosión maravillosa. Entonces fíjense cómo esa identidad del Padre Eterno y tomando lo que es la ley de causa y efecto, tendríamos que indefectiblemente relacionarlo no como el mundo lo entregó. El mundo habló de la ley de causa y efecto como algo de castigo o inclusive como el azar, la casualidad y así. Pues eso no es de esa manera. Pensemos entonces de que si somos y estamos hechos con partes y partículas del universo, y somos iguales y semejantes a Él, y recordemos entonces nuevamente la enseñanza de Jesús en que Él decía, aún mayores cosas que estas podéis hacer. Entonces, es que nosotros vamos a ser dioses. Es así que entonces la ley de causa y efecto hoy podemos comprenderla. ¿Cómo? ¿Cuál es la primera causa? El Padre Eterno, la vida, esos vórtices de energía de creación, esos 7 chakras que el mundo le llama. Esa es nuestra heredad, esa es la primera causa. Entonces, si el Padre creó esos 7 espíritus, esos 7 chakras, ¿cómo los creó?
¿Qué contienen? ¿Qué identidad contienen? ¿Qué pensamiento emanan? ¿Cómo son? ¿En qué tiempos de vida se gestaron? Es esa misma identidad de Él, la llevamos por dentro. Ese mismo vórtice y poderío de creación lo llevamos por dentro, pero que no alcanza como el mundo lo entrega con un péndulo y que se gira y dice que hay alta energía o poca energía. No, es mucho más que eso. Recordemos entonces allí a Jesús cuando decía, vosotros sois la sal de la tierra. Si ella pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. El planeta, ¿para qué puede existir sin nosotros, que somos la creación? Entonces Él lo que hizo, siendo esa primera causa, y que cada uno de esos 7 espíritus, pensamientos o chakras, como el mundo le llama, tienen una fuerza y poderío. Y lo que Él hizo, esa causa de esa primera creación, la puso en cada corazón de nosotros, para que nosotros repliquemos la vida tal cual como Él la siente, la preexiste y existe. Esa es la primera causa. Entonces, en los efectos que siguen son consecuentes a la primera. Pero en este tiempo o en esta humanidad ha ocurrido algo que se ha desviado del camino. Y eso también ya lo hemos hablado en varias oportunidades. Nos hemos desviado y por eso lo que ha ocurrido es como un paralelismo. Nos fuimos a otra carretera y empezamos a gestar causas distintas a la de la primera fuente. Entonces en este tiempo somos llamados a rememorar esos pensamientos de vida, esos pensamientos de creación que anidan dentro tuyo y dentro mío, como esas 7 identidades de creación, uniéndolas en sí, todas en tu corazón. Entonces, es así que nosotros podemos comprender de que los chakras no son chakras. Ocurre algo allí muy maravilloso, que lo vamos a profundizar de a poco en los otros programas, porque son 7 y cada uno de ellos trae una sanidad, trae una inteligencia, trae una fuerza, trae un color. De allí también los 7 colores, el arco iris, todos son símbolos como ya les vengo diciendo. Ellos son soles, ¿sí? Así como el sol que nos ilumina siempre. El sol sostiene la vida. El sol emana una energía, entrega una inteligencia, activa una semilla para que ella, dentro de esa información que contiene, se active en sí misma y geste para lo que está. Entonces imagínense nosotros. Pero lo que ha ocurrido con estos vórtices de energía que somos nosotros, que constituyen nuestro espíritu, imaginen que tiene barro. Cada uno de ellos tiene barro. Entonces, lo que estamos llamados a hacer es que de adentro hacia afuera hagamos una implosión y permitamos de que ellos brillen con cada uno con un color maravilloso que tiene. Si vemos la bandera indígena de los Andes, es una bandera con 7 colores, tiene un símbolo, todo tiene un símbolo. Los incas, cuando tenían esa adoración al sol, no era una adoración al oro, ni era una adoración a una deidad, no. Ellos sabían de que el sol era un símbolo del Creador, era un símbolo del que sostiene los universos. Entonces ellos adoraban, entregaban su tiempo y aprendizaje y respeto que ese sol les entregaba. Respetaban la vida, la creación, los tiempos de cultivo, respetaban los animales para el alimento. Así nos hemos ido nosotros yendo a otras causas y hemos generado efectos diferentes al primero. Pero qué maravilloso es en este tiempo volver a centrarnos en este camino, en donde esos 7 chakras dejan de serlo y se transforman en logos solares. Claro,
son 7 soles que llevamos por dentro, así como ya les dije el que nos está iluminando, siendo que el mundo lo llama de diferentes formas, pero en verdad es mucho más que eso. Allí en lo que tú contienes está la información de la creación, porque tú eres parte de la creación y que tú también la vas a crear. Entonces, la heredad que tenemos, de donde venimos, es de ser dioses. Así entonces sabemos y contenemos y tenemos esa información por dentro. Son núcleos de energía, como ya les dije. Tienen memorias. Toda la información de nuestras encarnaciones están guardadas allí. Es maravilloso este proceso. El ser de cada hombre, nuestra identidad verdadera, no nuestra personalidad. Eso es algo que el mundo nos ha hecho creer. Tú eres de tal manera, pero reflexionémoslo de una manera lógica. Si yo soy de tal manera, pero mi padre ¿cómo es? Mi padre, no el biológico, sino el que me creó, el que habita en mi corazón, el que lo sostiene todo el tiempo. ¿Cómo es? Allí entonces podemos ver mucho más claro que las maneras de ser o esas personalidades y etiquetas se caen porque no tiene un asidero o sustento en la vida. Nuestro ser se va formando a través de ese plan de ascenso que ya hemos tocado en otros programas. Estos soles están divididos en, vamos a llamarlo de esa manera, en 2 paquetes y siendo en el medio el corazón. El corazón es el único que tiene un organismo, un órgano de carne que se puede palpar. Teatira se llama. Habita allí y esa es la casa del Padre. Hay un mecanismo de la ciencia y del espíritu muy maravilloso que surge a partir de eso. Pero vamos, antes de adentrarme en el Apocalipsis 2, para poder compartirles un poco ese mensaje a las iglesias que dice. Apocalipsis 2 y 3 nos habla muy claramente de lo que es cada uno de ellos. Es un mensaje que el anciano de los días, Jesús, el Cristo, nos dejó como información, pero tal vez lo hemos leído de manera escueta sin profundizar la verdadera esencia de esas palabras para este tiempo. Y vamos a compartírselo. Vamos a compartirlo de una manera breve, pero antes debemos de irnos a un corte. Así que no se muevan de allí. Ya volvemos. Hola, 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 hola. Buen día del tercer día. Vale. Buen día. Buen día. Tucuy, camino a la transformación. Tucuy, camino a la transformación. Yo tengo el don de preparar alimento espiritual con los ingredientes del ser, y yo también tengo el don de cantar mensajes de aliento y de vida para la humanidad, de un nuevo corazón que suena Tucuy. Camino a la transformación, suena la voz de trompeta. Tucuy, 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 camino a la transformación. La transformación viene de mí para ti. Tucuy, 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 camino a la transformación. Hola, hola, estamos de vuelta aquí en Tucuy, camino a la transformación. Y antes de continuar, esto es apenas una pizca de lo que es este conocimiento traído de las estrellas. Podríamos decir que es nuestro legado espiritual verdadero y auténtico. Nosotros venimos de las estrellas, no venimos de la casualidad, no venimos del azar, no venimos del Big Bang, ni venimos del mono ni del barro. Todo eso ha sido para hacernos de alguna manera beber el agua del olvido y no poder tocar la verdadera identidad que somos, que llevamos y contenemos, pues pensemos cuál es esa inteligencia que creó todo.
¿Dónde está? En cuatro paredes no puede entrar. Es ilógico. Acá buscamos entregar este saber con cuestiones y reflexiones lógicas, simples, porque así Jesús lo entregó, pero debemos de correr nuestro pensamiento de que Jesús está metido en una religión. Él no vino a fundar religiones, pues si eso hubiera servido, perdió la venida, ¿verdad? No hubiera tenido ningún sentido de ello, pero todo lo contrario. Él vino a solamente a dar, a entregar. Entonces quiero, antes de continuar, agradecer a Jordana, a Carlos, a Más que una radio. Miren el nombre tan maravilloso, Más que una radio. Y acá en Tucuy, Camino a la Transformación. Nos disponemos, como ya lo saben, y se los quiero volver a compartir, a trabajar fervientemente y sin descanso para entregar este mensaje en estos tiempos, para que tú que escuchas y te dispones y lo sientes en tu corazón, poderte adentrar a profundizar cada vez más de este saber. Solamente lo hacemos con eso, con esas ganas, y nos estamos cada vez disponiendo a entregarlo en diferentes partes, tanto de Argentina como de Perú, Colombia, porque para eso es que lo hemos formado. Como Jesús dijo, recordemos también toda la sabiduría que Él nos entregó. Está sustentada en Él, pero lejos de una creencia. Él dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y también dijo algo sumamente maravilloso. Si quieres hacerte el primero, hazte el último y el sirviente de Él. O sea que hemos venido a servir con mucho amor, con mucha humildad, a extender la mano como el preparador del camino Juan, que no es el mismo del apóstol. Se dispuso a guiarnos por muchos años hasta este tiempo. Entonces continuemos un poco profundizando. Apenas esto es una pizca de lo que nos dice Apocalipsis 2. Veamos. Dice, escribe el ángel del templo de Éfeso, el ángel del templo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y sé que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y sufres, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces este mensaje es dirigido ¿a qué? Si estamos hablando de que Jesús es vida, de que el Verbo es vida, de que la creación es vida, de que estos 7 candeleros, chakras, pensamientos de creación, vórtices de energía que sostiene los universos, los contenemos y están en una espiral de ascenso indetenible. Están dentro tuyo y están dentro mío. ¿A dónde puede estar dirigido este mensaje? ¿A 4 paredes hechas por hombre? ¿O tiene que ser en relación bajo esa medida de espíritu, bajo ese nivel de conciencia, para poderlo comprender? Nos habla de Éfeso. Hay un símil, porque en aquel entonces Juan, claro, él caminaba por 7 lugares entregando este mensaje. Es por eso que se comprendió o se tergiversó, solamente se entregó hasta allí. Pero en realidad hay un símbolo que va para cada pensamiento que tenemos dentro. Cada vórtice de energía está afectado también en una parte de nuestro cuerpo, tanto en la materia como en el espíritu. Y he allí toda esa inteligencia. Entonces, reflexionemos de una manera lógica para qué puede estar enviado este mensaje. Habla de que hay un templo, nos dice que es Éfeso. 7 estrellas, dice el que tiene las 7 estrellas. ¿Quién las podrá tener? Si este mensaje lo dictó Jesús, ¿qué 7 estrellas? ¿Será que Él las contiene? ¿Será que Él las creó? ¿El Cristo? Que anda en medio de los 7, dice, candeleros de oro, y aparte nos dice, yo conozco tus obras.
O sea que Él nos conoce de todo lo que hemos hecho. Son reflexiones muy lógicas, si me permiten compartírselas. Y nos habla también, y esto es muy maravilloso, del arduo trabajo y paciencia que hemos trasegado, que hemos andado. Y sé que no puedes soportar a los malos, y has probado de los que se dicen ser apóstoles. O sea que ha venido mucho diciendo muchas cuestiones, pero sin espíritu, sin un asidero en la verdad, sin un sustento. ¿Y eso cómo se sabe? Pues es muy simple. Lo reconoces en tu corazón. Solo de esa manera. Continuemos un poquito. También nos dice, pero que has olvidado tu primer amor. ¿Y ese cuál es el primer amor? ¿Será la luz? ¿Será que nos olvidamos del Creador? ¿Será que nos hemos olvidado del verdadero Dios y único y auténtico que existe en la creación? ¿Y hemos adorado otras cosas pensando que Él estaba allí? ¿Será cierto eso? ¿Será que nos confundimos? Es así entonces que Él nos ha dejado en todo el Apocalipsis 2 y 3 hermosos mensajes para que podamos resucitarnos a nosotros mismos, así como Él nos dejó ese símil en ese tercer día. Y hay algo dentro de estos mensajes muy maravilloso, porque no es un Dios castigador, todo lo contrario, misericordioso es. Y nos dice en el Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, donde has caído y arrepiéntete. Entonces el arrepentimiento es un mecanismo de resurrección, de reconocer el error. Allí entonces es lo que también debemos de tomar. El arrepentirnos es una manera de restituir la luz que llevamos por dentro. Quiere decir de que si yo con ese logosol o chakra que lo llama el mundo, lo he castigado, he hecho cosas indebidas, pues debo de arrepentirme, debo de reconocer, compararlo así, comparo la luz de mi Padre, o sea, cómo es el Cristo, cómo era Jesús. Él era derecho, él hacía esto, él pedía perdón, él daba la mano, él sanaba, hacía milagros, sonreía, compartía. ¿Yo estoy haciendo todo esto? Sí, perfecto. Me sigo brillando, entonces me sigo puliendo por dentro. No, yo tuve envidia. ¿Tú sabes que yo me equivoqué? Sí. Ningún problema porque Él nos ama igual. Nos arrepentimos y seguimos el camino. Para eso somos llamados en estos tiempos. Y nos llama a que hagamos las primeras obras. ¿Cuáles son? Pues restituir. Quiere decir entonces que si yo reconozco el error, me arrepiento, pido perdón y abrazo, amo, sonrío, estoy haciendo mi primera obra de bien, vamos a llamarlo así, de vida, de amor y de comprensión. ¿Dónde está ese símil? Fíjense cómo está todo tan entrelazado. Es como mucha información, pero de a poco podemos ir desmesurándolo, desmechándolo. Recordemos la crucifixión. Habían dos ladrones. Uno de ellos, Dimas, que fue el que se arrepintió. Él en verdad le robaba a los ricos para darle a los pobres, pero finalmente robaba. Pero él lo reconoció en la cruz y le dijo, tú no has hecho nada, yo sí he hecho cosas. Y tú estás acá crucificado como si fueses un delincuente. Y él le dijo, yo me arrepiento y te pido perdón. Y Jesús le dijo, hoy estarás en el reino de los cielos conmigo y mi Padre. En cambio el de la izquierda no, soberbio, se enojaba y demás. Entonces allí hay otro mensaje también. Espérenme un segundo que tengo unos temas técnicos con el audio. Ahí está, listo. Bueno, entonces sigamos. Nos habla Jesús de ese arrepentimiento y siempre nos dejó esos símil como mensajes, que eso es lo importante, para poder de a poco comprender esos vórtices de energía de vida que son. No son chakras, es fuente de energía la que llevas por dentro. Cuando abrazas a alguien, su corazón y el tuyo se conectan y se transmigran información, pero de una manera natural porque somos seres de espíritu.
No tiene nada que ver con el mentalismo, ni el positivismo, ni nada de esas cuestiones de otras cosas que están lejos de la verdadera esencia de nosotros. Es natural en nosotros. Denme un segundo que se me... Ahí está, continuemos. Perdón las fallas técnicas. Bueno, sigamos. A ver. Entonces, cuando nos abrazamos, se transmigra la información. Son dos vórtices de energía que se funden en sí. Es maravilloso. Cuando vayamos caminando entonces por la calle y veamos el corazón de alguien, veamos que estas siete fuentes de energía las contiene ese cuerpo. Y está Dios allí, el Padre Eterno, el sin nombre y el sin fin está allí. Apocalipsis también nos dice otro mensaje, porque son 7 mensajes maravillosos. No los vamos a tocar todos, porque vamos a dejar esos espacios de profundización para el otro canal que estamos usando en Telegram los jueves. Ya les vamos a pasar esa información. Nos dice que el ángel del templo del ser de Esmirna dice, el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y vivió, nos dice eso. ¿Y quién fue el que hizo esa resurrección tan maravillosa? Si ven que tiene como unos cifrados, pero es que no era para todo el mundo. Recuerden que él hablaba en parábolas y era a propósito. Yo conozco tus obras y tu tribulación, dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser hijos de Dios y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Qué cárcel es esa? Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 años, 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cómo es todo eso? ¿Cómo se come? ¿Con qué se come? ¿Cómo se mastica? Bueno, allí está enviando otro mensaje a las iglesias y esta ya sería al otro vórtice, donde Él está el anciano de los días, el Cristo. Jesús nos está hablando a nuestro propio espíritu, a nuestra propia identidad, a ese logo solar, a ese chakra que el mundo le llama, para que se resucite a sí mismo, para que despierte de ese letargo. Porque habla de que sabe que hay unas pobrezas y tu tribulación, como ya lo tocamos antes, todo lo que hemos ido haciendo está grabado en ellos. Entonces Él conoce, nos lee, sabe todo lo que hemos hecho. Cuánta luz tenemos guardada y cuánta pobreza de espíritu también. Pero vuelvo a lo mismo, lo maravilloso en este tiempo es que somos llamados a hacer nuevas todas las cosas. La esperanza es lo que prima. Enderezar el camino es el llamado que tenemos. ¿Y eso cómo es? Pues arrepintiéndonos y perdonándonos. Para eso es que somos llamados. Para eso es que es este tiempo tan maravilloso. Y Él nos dice en este tiempo, en este espacio, a ese logo solar para que se resucite, para que esté atento, para que no temamos en nada, dice, de lo que vas a padecer. La cárcel a la cual la otra fuerza nos quiere arrojar, tal vez serán emociones desenfrenadas, emociones de miedo y de tristeza y esas cosas que no reconoce el corazón. Nosotros nos restituimos y sabemos que con el Cristo podemos todo. La emoción que nos aqueje la podemos destruir porque eso nos quiere llevar a esa cárcel, a un marasmo de pensamientos, a un marasmo de estancamiento, a un marasmo de dificultades y de observar todo lo negativo y entrar en un montón de cosas que inclusive otros estudios dicen que hay un retraso mental y te meten pastillas. Entramos en una rueda de samsara que luego es difícil salir. Pero si tomamos de este saber con claridad, podemos ir armando todas las piezas y comprender de que eso no es de nosotros. Entonces lo sacamos y volvemos a lo mismo. Los vamos haciendo nuevo.
mutando. Esto, como les dije, es apenas un atisbo de lo que es estos vórtices de energía. Aquí en Tucuy, camino a la transformación, como esa ruta que nos lleva a ese tercer día maravilloso, a esa nueva esperanza, a restituir nuestro espíritu, que en realidad es la reeducación de nuestra identidad verdadera. Entonces acá tú vas a encontrar eso. Te invitamos a que te conectes todos los viernes a las 18 horas y podamos juntos reeducar el espíritu, lejos de todo lo que el mundo ha entregado. Es una reeducación espiritual, la misma que habló Benjamín Solari Parravicini. Y les quiero, antes de ya cerrar, invitarlos a una conferencia que se va a dar en Yopal. Se las voy a leer. Esta conferencia se va a dar en Yopal, Colombia. Conoce tu corazón, el poder que hay en ti. Fíjense cómo está todo relacionado. Sábado 29 de abril, en el restaurante escolar de la IE Mega Colegio El Progreso, a las 3:30 horas Colombia. Se los voy a repetir. Se va a dar una conferencia, Tucuy va a dar una conferencia en Yopal, Colombia. Esta se llamará Conoce tu corazón, el poder que hay en ti. Es el sábado 29 de abril en el restaurante escolar de la IE Mega Colegio El Progreso, a las 3:30 horas. Están todos invitados, la entrada es libre y gratuita. Y también debo anunciarles, perdonen, a la conferencia que se irá a hacer en nuestro canal, era algo que les había hablado hace un ratito, en nuestro canal de Telegram a las 19 horas Argentina, el jueves 4 a las 19 horas Argentina por el canal de Telegram de Tucuy. Así que ahí ya les dejo las invitaciones. Una es para el sábado que viene en Yopal y la otra es para el jueves 4, para seguir profundizando de todo esto, porque 1 hora 45 minutos es muy poquito. Debemos de dar solamente un atisbo, un poquito de lo que es esta información, vuelvo y se los repito, traída de las estrellas. El contacto estelar, el contacto extraterrestre es algo en realidad natural dentro de nuestro plan de ascenso. Es necesario para que podamos crecer y ascender en nuestro espíritu. Así que desde acá me dispongo a entregarles un gran abrazo, un abrazo de mi corazón. Gracias por estar allí. Hoy me tocó hacerlo solo, pero lo importante es que se hizo. Gracias a todos ustedes, a todos los que nos han escuchado. Gracias y un abrazo de todo mi corazón para toda la Reina del Sur, para todo Sudamérica y para todo el planeta entero. Un abrazo para Jordana, para Carlitos. Gracias por disponer siempre su espacio y entregarnos siempre con una sonrisa. Que el Padre Eterno nos bendiga a todos y nos vemos el viernes que viene. Gracias. Vale. Buen día. Buen día. Tucuy, camino a la transformación. Tucuy, camino a la transformación.